hablamos sobre el legrado uterino, qué es y cuáles son sus riesgos. Estamos con la doctora Karina Reed, nuestra ginecóloga. Hola Nasira, muchísimas gracias. Qué bueno que está aquí con este tema y verdad que hoy vamos a tratar de responder todas estas preguntas. Claro que sí. Vamos a comenzar por la primera, ¿qué es el legrado y cuándo este debe de realizarse? Claro, mira, el legrado no es más que un procedimiento que se hace de manera ambulatoria, bajo sedación, en el quirófano, y consiste en que nosotros vamos a extraer la parte más interna del útero para enviar ese tejido a biopsiar. Entonces, el procedimiento es un poco incómodo, puede molestar, puede doler, y por eso uno prefiere hacerlo en el quirófano bajo sedación. Ok. Entonces, ¿cuándo debe de realizarse un legrado? Ay, ay, ay. Bueno, hay diferentes causas por las cuales nosotros podemos hacer un legrado, y la más común y la que más se conoce es cuando hay una pérdida del embarazo, dependiendo el tiempo del embarazo que la paciente tenga y lo que se encuentre previamente en un reporte de sonografía. Entonces, regularmente la opción es hacer un legrado, pero no es la única causa. También tenemos pacientes que tienen sangrados uterinos anormales, que es aquel sangrado que se presenta fuera de la menstruación, cuando queremos diagnosticar algún problema que hay dentro del endometrio, como un cáncer en endometrio. También en ocasiones tenemos pólipos dentro de la cavidad uterina, podemos realizar legrados. Y en ocasiones, cuando tenemos los dispositivos intrauterinos que tienen mucho tiempo, a veces hay que realizar un pequeño legrado para poder terminar de extraer el DIU también. Como usted lo dijo, hay muchas personas que el primero que piensan es en una pérdida. En una pérdida de embarazo. ¿Verdad? Una pérdida de embarazo. Pero ahora hablemos cómo este se realiza, especialmente en la pérdida de un embarazo. Vamos a llevar al oyente a que se pueda poner en el espacio de la sala de cirugía y que pueda entender este procedimiento. Claro. Vamos a irnos un poquito antes. Imaginémonos una paciente que está embarazada, 6, 7, 8 semanas de embarazo. Doctor, tengo dolor, estoy sangrando. Regularmente, como ya sabemos que es un embarazo, el doctor indica una sonografía. Y en la sonografía me pueden reportar que hay un aborto incompleto, por ejemplo, que es uno de los casos. Entonces, en la sonografía también se puede ver si queda gran cantidad de restos ovulares, que es como se llama cuando hay un aborto incompleto. Esa paciente entonces acude donde su ginecólogo, se ingresa, llega a la sala de cirugía, se le coloca una solución en una vía periférica, el anestesiólogo lo orienta. Regularmente usamos anestésicos que son vía endovenosa porque es una sedación, no es que la paciente se le va a intubar, por ejemplo, como se hace en situaciones de cirugías mayores, sino que es simplemente un anestésico endovenoso, como nosotros llamamos. La paciente se duerme, nosotros colocamos a la paciente en la camilla y procedemos a hacer el legrado. El tiempo puede variar 10, 15 minutos. Regularmente es más o menos lo que nos llevamos en realizar un legrado. Ok, ahora vamos al siguiente procedimiento. Hablemos de este procedimiento. ¿Qué se hace con los restos? ¿Cómo se hace? Porque hablamos al principio que es un raspado, pero estamos hablando de una pérdida. Claro. Nosotros utilizamos una cureta, parece como si fuese una cuchara, lo único que en la parte de la cuchara vamos a decir que tiene como si fueran algunos ganchitos, para que en un término coloquial y me puedan entender. Con eso nosotros hacemos el raspado en todas las paredes del útero y eso se introduce en un frasco con formol. Y eso se envía al laboratorio de patología para que el patólogo entonces me informe qué encuentra en esos restos ovulares o en ese material que hemos extraído en caso de que sea un legrado por alguna otra razón. Seguimos en esta misma línea, doctora, con el legrado uterino,
que se realiza por la pérdida de un embarazo. Nos vamos ahora a la parte de los riesgos. Y hablo de este punto porque muchas mujeres, a la hora de no querer tener ese bebé, dice, tengo que abortarlo, sin saber las consecuencias, sin saber que puede perder este bebé, pero los riesgos que pueda correr esta persona de que con quién lo está haciendo, legal o ilegalmente. Claro. Hablemos de esta parte, es dolorosa, pero en este país es de lo más común, pero la mujer tiene que entender qué está pasando, doctora. Mira, de hecho no es lo mismo realizar un legrado en un centro equipado y con todas las herramientas que nosotros necesitamos, que aún así en ocasiones podemos tener complicaciones, a hacerlo en un lugar de manera clandestina. Entonces, los riesgos van desde una simple infección, porque pueden ocurrir procesos infecciosos, sencillos como hasta endometritis, que ya es cuando hay una infección en la parte interna del útero. Pueden haber hemorragias, sangrados profusos, que esto trae contraste a la vida de la madre. O sea, no es simplemente realizar un legrado por una pérdida de un bebé o un aborto provocado, como tú comentabas, sino que esto también puede provocar consecuencias en la madre. También pueden haber casos de perforaciones uterinas, que es cuando se hace el legrado de manera muy brusca, por así decirlo. Uno puede perforar con una de estas legras la pared del útero y dañar incluso hasta otros órganos. También tenemos problemas de desgarros a nivel del cuello del útero. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Ashman, que esto es que ocurren sinequias, o sea, las paredes del útero se pegan. Y todas estas consecuencias pueden incluso llevar a que en un futuro no pueda volver a tener un embarazo. Entonces esto es un llamado a aquellas mujeres que piensan hacer este procedimiento ilegalmente, piense en ese bebé, piense en usted, porque todo puede suceder. Todo y lo puede que usted suceder. dice, en la parte de un sangrado, porque comienzan las preguntas, ¿a qué se debe este sangrado tan abundante? Claro. Entonces, aquí hablamos de las complicaciones. Puede suceder tanto en la forma como se hace. Es un procedimiento tanto sencillo como complejo a la vez, porque por más sencillo que sea, todo procedimiento puede tener sus consecuencias. Así mismo. Hablemos de cuánto tiempo debe de esperar la mujer después de un legrado poder quedar embarazada. Mira, eso va a depender mucho de la paciente per se y la causa, si logramos identificar la causa por la cual fue que ocurrió la pérdida. Okay. Porque hay algunas patologías que hay que darle algún tratamiento de base antes de que la paciente se vuelva a embarazar de nuevo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una paciente que tiene problemas de la presión alta, y ha tenido una pérdida, o es una paciente diabética que no tiene su azúcar controlada, quizás necesite un compás de espera mayor que una paciente que simplemente tuvo una pérdida porque probablemente tenga la progesterona bajita, que es una de las causas más frecuentes. O sea que el tiempo per se va a variar. Promedio pudiéramos decir algunos 3 o 4 meses. También afecta el estado emocional de cómo queda esta madre, porque no es simplemente la parte física. Si bien es cierto que es un bebé que tiene poco tiempo, pero no deja de ser un bebé, un embarazo que esta señora o esta madre anhelaba tener, y la parte emocional y psicológica también influye mucho. Así mismo. Escuchamos en algunos médicos decir que si necesita un legrado y los niveles de HCG no disminuyen tras ese aborto,
qué es lo que pasa y qué es el HCG. La HCG es una prueba, es una hormona que se eleva, gonadotropina coriónica humana, cuando la mujer sale embarazada. Y es una titulación que también nos habla aproximadamente la fracción beta del tiempo que la madre tiene de embarazo. Una vez se ha realizado un legrado, lo correcto es que esta hormona disminuya hasta el punto que llegue a desaparecer. Si esto no es así, entonces hay que indagar y ver si hubo retención de restos, que en ocasiones puede ocurrir, puede suceder, y si hay alguna otra patología añadida. ¿Qué pasa si esta no disminuye? ¿Se puede ver los restos a través de una sonografía? Sí, se pueden ver los restos a través de una sonografía, claro que sí. Solamente hay que repetir la sonografía transvaginal, dependiendo de lo que nos reporte y de la cantidad de restos que haya. Entonces, habría que plantearse la posibilidad de quizás realizar otro legrado o utilizar medicamentos. ¿Qué pasa? Y dependiendo también del sangrado que tenga la paciente. Porque si es un sangrado muy abundante, entonces no podemos dar un compás de espera, sino que habría que hacer un legrado. ¿Qué pasa con esta paciente que quedan restos? Aún no se le ha hecho la sonografía. ¿Sigue esta paciente? ¿Cuáles son estos síntomas que puede presentar la paciente? Y díganos hasta qué punto puede ser peligroso. Pero una paciente que ya se ha hecho un legrado. Sí, exactamente. Bueno, la paciente puede presentar dolor en el área pélvica, puede presentar sangrado, que puede ir desde leve hasta un sangrado abundante. En ocasiones este sangrado puede tener mal olor, la paciente puede presentar fiebre, que ya son datos que nos hablan a favor de procesos infecciosos. El problema es que si la paciente está sangrando y tiene mucho tiempo sangrando, puede llegar a tener una anemia. Y esto me puede llevar incluso a que la paciente pueda tener hasta, en casos graves, claro está, hasta un shock. Pero la paciente va a empezar a sentirse débil, mareada y demás. Entonces, no es simplemente estoy sangrando después de un legrado y ya. O sea, hay medidas. Si es un sangrado demasiado abundante, entonces debe de buscar o de contactar nuevamente a su ginecólogo. ¿A qué llamamos un sangrado normal luego de un legrado uterino? Parecido a una menstruación o menos. Ok. Pero si es... Puede durar aproximadamente de 3 a 7 días. 3 a 4 o 5 días, Okay. sí, no más de ahí. De 3 a 5 días. A 5 días, claro. Ok. Sangrando, pero puede durar un poco más de tiempo manchando. Ahora ya un manchado es menos peligroso que un sangrado activo. O sea, cuando me refiero a sangrado es que haya una expulsión de sangre roja rutilante y que puede tener coágulos. Diferente a cuando es un manchado, que como su nombre lo dice, son simplemente manchas que pueden ocurrir esporádicamente en el transcurso del día. ¿Cómo debe ser el proceso de recuperación de esta paciente luego de un legrado uterino? Regularmente nosotros recomendamos reposo, quizás por una semana, y luego la paciente se puede incorporar a su vida normal, porque es un proceso, como te digo, aunque es sencillo, a la vez es complejo, pero si todo marcha bien y la paciente se le da de alta y va a su casa sin ninguna complicación y todo ha transcurrido bien, ya en una semana aproximadamente puede estar rehaciendo su vida normal. Hablemos de la vida ahora como pareja. ¿Cuándo puede tener relaciones esta mujer que se ha hecho un legrado? Mira, regularmente la menstruación debe de llegar entre los 30 a 45 días promedio luego de un legrado. Hay mujeres que lo pueden hacer un poco antes, otras que lo pueden hacer un poco después. Y también hay que tener cuidado en que no se vaya a embarazar de una vez en ese proceso, porque también puede pasar. Entonces, a las 2 o 3 semanas ya la paciente puede empezar a tener una vida sexual activa, siempre y cuando la paciente o esta mujer esté preparada para ese proceso. Porque aunque es un procedimiento que nosotros hacemos de rutina, que es muy común, pero como te comentaba ahorita, la parte emocional y afectiva también influye en cómo esta madre o esta mujer se va a recuperar. Usted lo acaba de decir, también el manejo de la parte psicológica, cómo se siente esta mujer de que ha tratado de concebir
lo pierde, vuelve y lo pierde. Así es. Pero, ¿qué pasa con esta mujer que quiere seguir tratando de tener un bebé? Le han hecho un legrado y a los 15 días lo intenta o queda embarazada. Bueno, si queda embarazada, seguir hacia adelante. Hablemos de eso, cómo, porque se ha hecho un legrado, cómo están estos órganos, claro, y cuál puede ser el peligro. Claro, si en efecto confirmamos que hay un embarazo, bueno, ya hay que tener un chequeo más exhaustivo por el procedimiento que tiene poco tiempo que se ha realizado, aunque no es lo aconsejable, pero pasa. Entonces, si tenemos la causa de por qué ocurrió el aborto anterior, entonces manejarlo para que no vuelva a pasar lo mismo y tener más cuidado con el desarrollo de este embarazo. ¿Puede tener algún riesgo? Bueno, el riesgo sería si no se trata la causa base que provocó vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, una paciente que tenga problemas con la progesterona. La progesterona es la hormona que se encarga de mantener, por así decirlo, el embarazo los primeros 3 meses. Si en un embarazo previo hubo déficit de progesterona, entonces una de las primeras pruebas que debo de mandar a hacer es una prueba de progesterona que se hace en sangre. Si la progesterona está bajita, pues entonces debo suplementar a la paciente con progesterona para que no vuelva a tener un aborto por esa causa. Si es una paciente que tiene problemas de azúcar, porque es una paciente diabética o una paciente hipertensa con niveles de tensión arterial elevados, entonces debemos llevar un manejo consecutivo junto con el endocrinólogo o el cardiólogo para tratar de estabilizar estos niveles. Estamos con la doctora Reed. Ella es ginecóloga, sonografista, colposcopista. Usted puede conseguir sus redes sociales como @dra.carinareed. Pueden seguir sus redes sociales. Hoy estamos hablando sobre el legrado uterino, qué es y cuáles son sus riesgos.